Eh, Hoy vamos a hablar sobre el segundo grupo de modelos de aprendizaje automatizado. El primer conjunto de modelos que vimos durante las sesiones pasadas, digámoslo que son modelos que utilizan información etiquetada, ¿no? Entonces, esos son los modelos de aprendizaje supervisado y dijimos, esos son esos casos en los que están la regresión, los modelos ordenados, los modelos binarios, porque están correctamente etiquetada la información y entonces podemos construir una modelación sobre ellos. Lo que voy a hacer ahora es introducir un conjunto de modelos que utilizan información no etiquetada. Por eso se llaman aprendizaje no supervisado, porque en principio no podemos supervisar si el resultado es bueno o malo. Noten que la diferencia es que en los casos anteriores, el modelo aprende sobre características de los individuos, aprende a clasificar personas o objetos de acuerdo a sus características y luego propone un modelo para predecir cuál sería la categoría de esa persona o cuál sería el precio de esa casa, en el caso del ejemplo que vimos. Eh, Ahora lo que voy a hacer es, tengo un conjunto de datos que no sé a qué grupo pertenecen y voy a tratar de construir un grupo con base en algún en conjunto de técnicas. Concretamente las técnicas que voy a ver son técnicas de clustering y voy a ver tres grupos, bueno, son tres grupos de técnicas en general. Entonces, digamos que los problemas de clustering o de aprendizaje no supervisado se pueden clasificar en tres grupos. El primero son problemas de agrupación, y entonces estos son muy sencillos porque pensamos que queremos agrupar cosas eh, que tienen características inherentes de similitud entre ellos. Entonces, por ejemplo, queremos agrupar personas que ven el mismo tipo de película, personas que compran el mismo tipo de artículos, personas que tienen las características similares por, no sé, por grupos etarios, o porque tienen cierta preferencia política, ¿no? Entonces, Cambridge Analytica fue un escándalo que ocurrió hace algunos años en Estados Unidos, fue eso básicamente, generar grupos dentro de Facebook a través de nodos, ¿no? Es decir, personas que les gustaba, por ejemplo, cierto tipo de noticias y los atraía cierto tipo de contenido, los agruparon, ¿no? Y entonces a eso les inyectaron un tipo de contenido que les gustaba escuchar. Eso pasa muchísimo hoy en día en las redes sociales, ¿no? Pero nosotros nos autoagrupamos, ¿no? Por ejemplo, si solo me gusta escuchar cosas buenas del gobierno, solo sigo personas que hablan cosas buenas del gobierno. Si me gusta escuchar cosas malas, solo sigo personas que escriben cosas malas, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Este, luego, eh, el segundo grupo es un problema de aprendizaje de reglas de asociación. Ese es un poquito más complicado, es más interesante porque lo que trata de hacer es identificar cuáles son esas características o las reglas que hacen que los datos se asocien. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes le dan clic a sus películas favoritas en Netflix o en la plataforma que ocupen, normalmente le están dando información al sistema para que los pueda agrupar. Entonces les pone un scoring, les dicen, por ejemplo, si te gustó Terminator 1, seguro te gustará 2, 3 y 4, en la que vaya, ¿no? Entonces siempre te sugiere ese tipo de contenido. Eh, pero ¿cómo te sugiere ese contenido? Bueno, porque resulta ser que si tú alguna vez viste Terminator 1 y hay otro grupo de personas que ya vieron Terminator 1, pero también vieron Terminator 2, entonces la probabilidad de que tú veas Terminator 2 es alta, porque estás en el grupo de los que ya vieron la primera vez, la primera parte. Entonces asume que como estás dentro de este grupo, te propone como un buen candidato otras películas de personas que han visto eh, algunas películas que tú has visto. Entonces son reglas de asociación. Pues la asociación es por ese hecho. Por ejemplo, también cuando realizamos compras en Internet, regularmente lo que ocurre es que las plataformas nos tratan de asociar con personas que comprarán cosas similares, ¿no? Si alguna vez ustedes han buscado, por ejemplo, no sé, imagínense que están mm, queriendo aprender tal vez a tocar algún instrumento y empiezan a comprar artículos de ese tipo de instrumentos, seguramente les asociará que les empezará a proporcionar información este, sobre ese tipo de productos. Y bueno, un tercer problema es que también es muy interesante y tal vez de un poco más de práctica para la vida profesional, es la detección de anomalías. Eh, por ejemplo, el ejemplo clásico de detección de anomalías es el electrocardiograma. Los
por ejemplo, los médicos asumen que las personas que son sanas tienen un electrocardiograma de algún tipo muy parecido, ¿no? Entonces, todos los que se salen de esa normalidad son personas que tienen alguna funcionalidad diferente de su sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, por ejemplo, una arritmia se puede identificar por el hecho de que justamente en algún momento tu electrocardiograma se sale del estándar o del comportamiento normal. Entonces, también ustedes pueden seguir eso. Por ejemplo, imaginemos que ustedes monitorean la compra-venta de acciones y de repente ven una anomalía, ¿no? Porque resulta ser que hay una compra que se sale del patrón convencional, ¿no? Entonces, listo. Es una forma de utilizar este tipo de cosas. Otras cosas más sencillas que esos pueden ser, por ejemplo, imagínense que están monitoreando, no sé, tengo por ahí un alumno de mi clase de estadística 2 que quiere probar la hipótesis de que él asegura que en el metro hay muchísimas personas que entran sin pagar, ¿no? Entonces trata de probarlo con una prueba estadística. Entonces va a ver si hay anomalías en ciertas estaciones donde la gente ingresa y piensa que puede ubicar eso. No lo sé si lo va a lograr, pero espero que sí, que si no, no va a pasar la materia. No, no es cierto. Este, sí, espero que sí. Puede ser una forma de detección de anomalías, ¿no? También ahora más comúnmente hoy día, errores en texto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se está utilizando hoy día, digo, no es exactamente clustering, pero más o menos por ahí podría dar una idea, es que los sistemas de detección de si tu documento fue escrito por inteligencia artificial o no, es simplemente lo bien escrito que está. Entonces, si tu documento está bien escrito, entonces se piensa que es escrito por inteligencia artificial, si está mal escrito es por humana. Sí, entonces, ese es uno de los errores que tiene ese tipo de métodos, ¿no? Pero bueno, este, y enseñar los tres tipos. Entonces, ahora yo quiero o lo que voy a hacer hoy en clase es hablar concretamente de este método que es el más popular y que es el que seguramente van a utilizar con mayor frecuencia si hacen una implementación de aprendizaje no supervisado. Hay otro punto de técnicas, pero yo quiero concentrarme en estas nada más, por el hecho de la practicidad y porque seguramente las más ustedes van a poder incorporar muy fácilmente a su portafolio de conocimiento porque en realidad son muy similares en su implementación. Entonces, el algoritmo que vamos a ver hoy se llama un algoritmo de Kami, y simplemente es un algoritmo muy sencillo que lo que trata de hacer es, estas son las reglas del algoritmo. Entonces, asuman por un momento que lo que tienen es un conjunto de observaciones X, cada una de las observaciones X, déjenme cambiar el color, cada una de las observaciones X es una coordenada, ¿no? Que tiene un I bueno, una coordenación es una observación que se puede caracterizar por ubicarse en alguna parte del espectro de distribución de los datos y asuman que arbitrariamente ustedes toman la decisión de tener C clusters. Entonces, esta decisión es arbitraria. Yo puedo decidir que dentro de mi grupo se divide en dos tramos, o en tres, o en cuatro, en los que sea. Es una decisión arbitraria en un principio. Luego, el algoritmo eh, escoge aleatoriamente todos los puntos dentro del clúster inicial. Entonces, lo que hace el algoritmo es simplemente, asuman por un momento, imagínense que sus datos están distribuidos como esta nube de puntos que voy a dibujar, ¿no? Entonces, el algoritmo dice primero, ubica C clúster. Y digamos que un primer clúster, que digo primer nodo de clúster está aquí, otro nodo de clúster está aquí, y otro nodo de clúster está aquí. El algoritmo lo primero que hará será arbitrariamente particionar la información, digamos que la particiona de esta manera. Entonces, digamos que los que están en la parte de arriba corresponden al grupo 1, los que están hacia allá son otro grupo y los que están hacia abajo son otro grupo, arbitrariamente en este momento. El segundo paso de la regla es entonces eh, reasignar todos los puntos, cada uno de esos puntos rojos es un punto X, se le va a asignar al clúster más cercano. Entonces la segunda asignación ya no es arbitraria. La segunda asignación ya depende de la distancia que guarden cada uno de los X al nodo más cercano. Y entonces se reasigna, digamos, el agrupamiento. Digamos que entonces en un segundo momento lo que ocurre es que eliminamos esa asignación arbitraria y ahora la asignación ocurre por quiénes son los más cercanos. Y digamos por un momento que dice que estos son los más cercanos para este, y digamos que estos son los más cercanos para este segundo, y para este tercero los más cercanos son estos. Entonces ya cambió un poco la configuración, digamos por un momento, y
Entonces ahora se actualiza de nuevo el clúster al cual es asignada cada uno de los individuos. Y se repite el ejercicio hasta que ya no hay variaciones en el grupo en el cual fue asignado. ¿Sí? ¿Tiene sentido? El algoritmo no es tan complicado, parece ser, ¿no? Donde yo veo. ¿Sí? ¿Duda con el algoritmo? Ok, vale. Bien, listo. Ahora bien, hay otro tipo de algoritmos que no voy a ver en esta clase, pero que probablemente les va a hacer muchísimo sentido después analizarlos, que son los clústeres jerárquicos. Este tipo de clustering lo que tratan de hacer es hacer particiones en un principio por, digamos, bifurcaciones de la información. Entonces, digamos, parte de primero de un punto, digamos, y asume que a lo mejor es posible particionar la información ordenándola en un eje, ¿no? Digamos que toda la información, en lugar de tenerla dispersa, la pudiéramos poner en un eje, digamos que en este eje pudiéramos poner toda la información que existe y la podemos ordenar. Y entonces lo que trata de hacer el algoritmo es identificar si hay puntos donde se aglomera la información. Entonces supongamos que la información está en el eje, pero toda se agrupa así en dos grupos. Entonces lo que propondría el algoritmo es, aquí ya hay una partición. Los que están más hacia la izquierda son un grupo y los que están más hacia la derecha son otro grupo. Entonces digamos por un momento que la información se puede partir. Inicia siendo una sola masa, pero digamos una sola masa de información, y lo primero que ocurre es se particiona en dos grupos. Y luego, digamos, se vuelve a preguntar, dentro de cada grupo hay otros subgrupos, y si hay otros subgrupos, entonces dice, bueno, digamos que en el segundo grupo hay otros subgrupos, ¿no? Y así sucesivamente, como si fuera un árbol de decisión. Al final, lo que nos dice es, bueno, depende de ti, de a qué nivel de las particiones quieras analizar, es el número de grupos que te vas a encontrar. Si estás en el nivel cero, digamos, en el nivel cero es justamente aquí al inicio, hay cero grupos. Si te vas al primer nivel, te vas a dar cuenta que hay un grupo, esta información es un grupo y esta información es otro grupo. Si te vas al nivel 2, a lo mejor ya tienes que mirar hacia abajo y te das cuenta que estos son un grupo, estos son otro grupo y estos son otro grupo. ¿Sí? Entonces vas identificando cuántos grupos puede haber en función de qué nivel de la rama está. ¿Sí? Esos son los clústeres generales. Bien. Ahora, este es un diagrama que les dejo por acá que ilustra justamente esas dos técnicas. Entonces, por allá, por donde están las nubes de círculos, y esos son el clustering con Kami, que lo que trata de hacer es asignaciones de grupos de acuerdo al nodo de clúster que le esté asignando. El otro, que es jerárquico, es como el que está aquí abajo, entonces empiezo a particionar la información y la empiezo a asignar por grupos, y el esquema se llama un dendrograma, ¿vale? Cualquiera de las dos técnicas que ocupe para hacer clustering, válida, y yo voy a ver hoy una como la de que está arriba, que es un clustering a través de cambios, ¿vale? Bien. ¿Alguna duda en este punto? Vayamos a la parte práctica. Bien, en la parte práctica vamos a trabajar con el, la clase 16, que en realidad tiene dos clases adentro. De esta la debería yo de abrir en dos clases más, pero estaban juntas, perdón. Entonces, vamos a trabajar primero con el que se llama clustering, el que termina en Kami, y vamos a trabajar con él. Entonces, este lo voy a conectar en Colab. Y listo, listo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene algún tema con la conexión? ¿Todo bien? ¿De qué va mi ejercicio hoy? Bueno, mi ejercicio hoy voy a trabajar con datos de COVID de toda la historia de este país, ¿vale? Entonces, que es desde 2020 para acá. Entonces, vamos a trabajar con toda la información que está en línea en tiempo real, bueno, la que nos pone en disponibilidad del gobierno en tiempo real para este análisis. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con una parte de visualización de los datos. Luego de eso, después de que hayamos visualizado y más o menos hayamos entendido qué tipo de información tenemos, tomaremos una decisión de si es que es posible aplicar aquí o no un clustering, ¿no? Luego de eso, trataré de hacer un análisis como de empezar a identificar
verificar si es que puedo hacer una primera inferencia de reglas de asociación, es decir, si puedo encontrar patrones dentro de la información. Y finalmente implementaremos un modelo de clustering para ver cuántos clusters son posibles asignar en este tipo de información, dada la variable que necesitamos. Ese es el camino que voy a hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es instalar las dependencias con las que voy a trabajar. Todas estas creo que ya las conocemos, tal vez la única que no es esta, que es sobre este Calderon. Vamos a utilizar dentro del grupo de funciones de clúster, voy a utilizar Camin. Esa es la única que probablemente no conocen en este punto o no hemos trabajado hasta. De hecho, si ustedes ven el código, tiene bien poquitas dependencias, o sea, es un código bastante, digamos, pequeño en términos de lo que vamos a necesitar. Espero que todos hayan instalado bien, si no, ya saben, con pip pueden instalar cualquiera de las cosas que a lo mejor les haga falta. Voy a utilizar, aquí lo que le dije es que me muestre 100 columnas del data frame como máximo, porque muchas de estas tienen muchas columnas y las quiero mostrar todas. Y por último, quiero que todos los que son números, esta es otra opción de Panda, todos los que son columnas numéricas, quiero que me las ponga en un formato de comas y dos decimales, ¿sí? Para facilitar la visualización de la información del data frame. No está modificando el tipo de datos, simplemente lo que está haciendo es que si la información es un tipo numérico, me lo muestre en ese formato, no la está convirtiendo per se. Bien, vamos a descargar entonces los datos. Vamos a trabajar entonces con todos los datos reportados por la Secretaría de Salud respecto de COVID. Es una información, bueno, cuando la primera vez que construí este primer demo de monitor, la información se publicaba diariamente, hoy ya no, hoy se publica cada 15 días, o cada mes, más o menos, la actualización, porque bueno, ya no estamos en un escenario de emergencia, pero la información sigue existiendo, ¿no? Se sigue reportando este tipo de información. Entonces, los datos están en formato zip. Lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hicimos con los datos de delitos de la Ciudad de México. Vamos a conectar nuestro Colab a un repositorio donde están todos los archivos en zip. Sin descomprimirlos, vamos a extraer la información que es un CSV y ese CSV es el que vamos a analizar. Entonces, en esta URL que está aquí está la fuente de información. Si ustedes dan clic a ese link, los va a llevar a, bueno, ok, aquí está. Aquí está la base de datos abiertos históricos. Entonces, aquí ustedes van a encontrar porque esta es la última publicación del 6 de mayo, justo de ayer. Sí, de ayer. Eh, Entonces, esta es la última publicación la única vez que se publicó la información de COVID, y aquí están todos los históricos. Entonces, por ejemplo, lo bueno de esta información al menos es que si ustedes toman el último disponible, tiene toda la información disponible para ese año. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el del 6 de mayo, va a tener toda la información de reportes de COVID durante el 2025. Si yo tomo el último o el de diciembre del 2024, voy a tener todo 2024. Si tomo el de último de 2023, voy a tener todo 23 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso facilita muchísimo la información. Por ejemplo, entremos a uno de 2023. Si ustedes entran a uno de 2023, bueno, ya solo tiene un link, de hecho que este es el dato histórico, pero si ustedes entran al de 2025, van a ver que están todas las veces que se ha publicado información. Y se está publicando cada semana. Bueno, ha sido bastante regular. No, sí, cada semana. Entonces, ustedes podrían tomar el último, en este caso, que es, si toman el de 29 de abril, tendrán toda la información acumulada hasta el 29 de abril de este año. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda con la información de cómo está? ¿No? Ok, bueno. Entonces, ¿cómo le hacemos para acceder a la información? Le daríamos clic, por ejemplo, a cualquiera de estos links. Si ustedes le dan clic, van a ver que le pueden dar ahí guardar y se va a descargar el CSV. Eso no es lo que queremos, porque si hacemos eso me voy a tardar, lo descargo, lo descomprimo, o bueno, le digo a Python que lo lea. Lo que voy a hacer es tomar el link y lo voy a insertar en mi código. Entonces, ¿cómo toman un link? Por ejemplo, vamos a tomar el del 2025. Déjenme, voy aquí a mi Jupyter Notebook. Y en mi Jupyter Notebook, lo primero que voy a hacer es
actual. De hecho, está actualizado, pero bueno, según yo, anoche lo actualicé. Entonces, este link que está aquí es el link donde está ubicado el archivo CSV con el que tiene toda la información. ¿Cómo obtengo este link? Voy aquí al repositorio donde dice ver datos, le doy clic derecho y elijo el que se llama copiar dirección del vínculo. ¿Sí? Si le doy clic a copiar dirección del vínculo, voy a poder copiar esta URL que estoy aquí señalando. De hecho, péguenla aquí y ustedes observen. Esa es la URL donde está la información, que es justamente la URL que tengo ahí entrecomillada, ¿no? Que es exactamente esta URL, que es la información que está al 6 de mayo del 2025. Pues lo único que tendría yo, si hubiera hecho un cambio en esta URL, la tendría que sustituir simplemente con la que acabo de obtener. ¿Sí? Listo. Entonces ya así haría lo mismo para todos los demás, para todos los demás casos. Entonces empecemos a descargar la información. Entonces, si le damos run a esto, lo que va a hacer es, se va a conectar, descarga la información y me va a mostrar. Y me dice que aquí está la información. Entonces, noten que en los primeros registros me muestra información justo del 6 de mayo. Eso quiere decir que si le doy tail, si le doy los últimos, voy a ver los primeros del año. Que es justamente lo que hago aquí. Y en efecto, los primeros reportes, bueno, pues no se muestran aquí. Ah, ya esta es fecha de actualización. Sí, perdón. Déjenme ver aquí dónde está la fecha de ingreso. Sí, sí, perdón, yo me equivoqué. Fecha de ingreso. Fecha de ingreso, aquí está, por ejemplo, tenemos gente de enero justamente y está medio raro esto porque fecha de ingreso del 2024, pues no sé por qué está en el reporte 2025, pero bueno, así está. Este, eh, y ya, ¿listo? ¿Alguna duda con esta información? Creo que tiene algunas inconsistencias ahora que me estoy dando cuenta. Pero bueno, ¿duda? ¿Comentario? ¿Algo? Ok, va. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo para todos los años. Entonces voy a hacer lo mismo para... Ah, bueno, y voy a cambiar un nombre de una columna porque esto solo cambió en 2024 y 2025. Anteriormente la columna se llamaba clasificación final, pero por alguna razón la cambiaron a clasificación final COVID. Entiendo que porque justamente en 2024 lo que ocurrió fue que los médicos empezaron a notar que había casos de COVID que se estaban confundiendo con casos de influenza convencional. Entonces, ahora los médicos ya tenían más cuidado sobre si en efecto lo que le estaban reportando a la Secretaría de Salud era COVID o era influenza convencional, ¿no? Entonces, por eso ya están las dos columnas, pero lo que voy a hacer es voy a tomar la que me interesa a mí, que es esta columna, y la voy a nombrar como se venía nombrando en el pasado, para hacer consistente mi información. Entonces, eso es, digamos, un ajuste que voy a hacer aquí. Vamos a descargar todos los datos. Les voy a dar run a todos los datos desde 2024, 20, 2023, 2022. De hecho, los más lentos van a ser los de 2021 y los de 2020, que van a ser los... Uy, no te desconectes. Entonces, seguramente como somos varios en la conexión de aquí, se va a tardar un ratín, pero vamos a ver qué tal va descargándose la información. Entonces, veamos cómo van los resultados que vamos obteniendo. Entonces, por ejemplo, para 2023, vamos a ver por ejemplo, para 2024 teníamos registros de 175,000 personas reportadas como con un análisis de COVID. No necesariamente es que haya salido positivo, sino simplemente básicamente lo que está aquí son pruebas, ¿no? Es decir, se hicieron 175,000 pruebas, vamos a llamarlo. Eso es lo que hay en 2024. Luego, si vamos a 2023, llegamos a que ay, ahorita checo cuál es el error, pero bueno, como que toda la RAM disponible. Vamos a cambiar entonces de entorno.
Voy a cambiar a GPU 4, a ver si con esto no me genera este error. Ni voy a reiniciar mi consulta. Porque sí es mucha información lo que vamos a tener aquí. Según mis cálculos, deben ser como 20 millones de registros. Está bien. 2024, 2024, 2024, 2023. Ok, sí, para 2023 tenemos 1.300.000 pruebas que se hicieron. Para 2022 vamos a ver cuántas pruebas se hicieron. Para 2021 veremos que aquí sí es una tabla muy grande, por eso es que se desconecta justo en esta tabla. Entonces, si pueden también cambiar su entorno de ejecución o hacerlo local, también funciona. Ok, bien, dudas hasta aquí, en lo que termina de ejecutarse. Ok, a ver, veamos. Entonces, en 2022 se hicieron 600, no, 6.451.000. Este, oh, que la canción, ¿por qué? Ah, están muy grandes. ¿Está fallado también? Pues tiene manera de abrir Anaconda y su máquina. Hagamos de la Anaconda. Sí, es que la última tabla es la que ya no aguanta. Pues vamos a trabajarlo local. Entonces, vamos a trabajarlo local porque sí está medio pesada. Entonces vamos a darle run. Esperemos que aquí sí funcione. Vale, a ver, veamos cómo va la descarga. Ahí va, ok. Ya va 2022. Ok, 2021 y ya casi acaba.
Ok, entonces, para que nos demos cuenta un poco de la dimensión, por ejemplo, en 2022 se hicieron más o menos 6.451.943 pruebas, ¿no? Registradas por la Secretaría de Salud. En 2020, el número de pruebas fue de 3.600.868.395. Y hay una diferencia bien abismal entre cuando lo tomamos en serio y cuando no, ¿no? O sea, el 2020 no, a 3 millones de pruebas en el momento de la pandemia y el doble al siguiente año, si habla de alguien por ahí no hizo bien su trabajo. Este, y bueno, entonces al final, si concatenamos toda la información, que es lo que hago aquí, voy a concatenar todo y vamos a ver cuántos datos me daría. Entonces, si concateno cada uno, voy a concatenar una tabla con 248.000 registros, con 175.000, y luego con 1 millón, con 6 millones, 8 millones y el último que es 38.000. Eh, lo voy a, y al final lo que me encuentro es una tabla total de 20.879.679. Esas son todas las pruebas que ha existido de COVID en México, ¿vale? Registradas en el sistema de salud. Sí. ¿Alguna duda aquí? Ahora bien, vamos a ver cómo se ven los nombres de las columnas. Se ven de esta manera, estos son los nombres de las columnas. Y lo que voy a hacer es trabajar con la columna que me va a permitir distinguir varios casos, que es esta columna que se llama clasificación final. Entonces, cada una de las pruebas, digamos, se clasifica con una de esta codificación. Se le asigna un número del 1 hasta el 7. Cada uno de esos números tiene un significado. Lo primero que voy a hacer es ver si hay algún caso en el que no esté, que la columna de clasificación esté nula y no, me dice que no. En realidad, entonces está llena, eso está bien, eso quiere decir que la información está completa, al menos todas las pruebas fueron clasificadas. Entonces, la clasificación que utilizó la Secretaría, que ha utilizado la Secretaría de Salud es esta. Entonces, cuando les pone uno, quiere decir que es un caso de COVID confirmado por asociación. Este era un caso muy común en el momento en que no había pruebas. Lo que ocurría era que si había una persona que presentaba síntomas y había evidencia de que había estado en contacto con otra persona que tenía síntomas, pero que sí habían sido probados, entonces se determinaba que por asociación tenía COVID, ¿no? Entonces, un poco porque no había pruebas, entonces se utilizaba el código 1. Luego el código 2 es confirmación por comité de dictaminación, es como no había, digamos, pruebas, entonces los doctores revisaban el caso y determinaban si es que había elementos para decir que había sido COVID. Eso sobre todo era aplicado únicamente para defunciones porque no se les había podido hacer una prueba, entonces se analizaba todo como la sintomatología de las personas y se determinaba. 3 es un caso confirmado por laboratorio, digamos es el más inmediato. El 4 es no se podía determinar. El 5 es no realizado por ningún laboratorio. Digamos que todo esto podría ser un sospechoso, pero bueno. Y luego el 6 es sospechoso, que había un dictamen, una dictaminación que hacía pensar que había sospechoso, y el 7 es un negativo, ¿no? Es decir, se hicieron prueba y no hubo nada de determinación. Entonces, si uno revisa estos códigos, entonces ya queda claro por qué el 7 es el más común. Entonces, de los 20 millones, 12 millones salieron negativos de COVID, ¿no? Entonces, aún así sigue siendo una tasa muy alta, porque eso quiere decir que más o menos como del 100% de las pruebas que hace, negativas vienen siendo como el 60%, ¿no? Este, pero eso quiere decir que entonces es casi un volado, si lo piensan así. Entonces, este es un escenario muy malo porque es como, en realidad debería ser el índice negativo, debería ser más alto, porque eso implicaría que estás haciendo muchas pruebas para identificar si la epidemia se está dispersando mucho, un poco, ¿no? Porque en realidad aquí solamente, una de las cosas que puede, como se puede interpretar la información es que las personas solo iban a hacer una prueba hasta que de verdad sentían que tenían síntomas muy complicados y eso podría implicar que entonces ya hubo un proceso de transmisión eh, amplio de esa persona, ¿no?
sea, estuvo transmitiendo mucho tiempo la enfermedad. Bien, ahora vamos a clasificarlos, entonces vamos a empezar a hacer algunas visualizaciones. Voy a empezar con los casos negativos. Entonces veamos cómo se ve la clasificación. Todos los que son casos negativos, voy a hacer un subconjunto de datos. Entonces, del data frame total, solamente me voy a quedar con los que son el código 7, y entonces con los 12 millones de personas. Para los confirmados me voy a quedar con los códigos 1, 2 y 3. Y para bueno, y nada más para la clave de descripción en adelante, 1 es hombre, 2 es mujer, ¿no? Para el caso de sexo, que es el que voy a mostrar ahora. Entonces, vamos a hacer un pequeño histograma. Lo que voy a hacer es ver cómo se ve la distribución de, al menos de los casos confirmados, por hombres y por mujeres. Entonces, resulta ser que más o menos de los confirmados, son como 8 millones, eh, 44 millones eran mujeres, 3 millones eran hombres. ¿Vale? Luego vamos a ver por sexo y edad y vamos a hacer un pequeño histograma. Entonces, bueno, voy a tomar digamos, en este caso es los que son del sexo 2, que en este caso son hombres, por su edad, y se ve así la lista digamos, de cuántas personas hay en cada rango de edad. Por ejemplo, bueno, en cada índice, por ejemplo, en el índice 3, es decir, en el renglón 3, tengo un hombre de 35 años confirmado, luego en el renglón 20 tengo un hombre de 37 y excesivamente hasta el renglón 20 millones 879.531 es un hombre de 24 años. Y voy a hacer un histograma por sexo y edad, que es este código que tengo aquí, es un histograma, y vamos a ver cómo se ve ese histograma. Entonces, este histograma se ve de esta manera. Lo que podemos ver es que digamos que la edad más común para enfermarse era en este rango, ¿no? Como de los que será 30 a los 40, más o menos. Sí, ¿no? Más o menos por ahí. 30, 40, ahí es donde está el rango. ¿Por qué? Porque eran los que más se enfermaban ahí. ¿Por qué? Los que tuvieron que movilizarse, ¿no? Que se mueven, que por razones de actividad económica tienen movilidad. Y luego también tenemos muchos aquí en adultos mayores, ¿no? Seguramente por, este, eh, digamos que son, digamos, las colas son como menos, los menos frecuentes. Bien, ahora, veamos, tenemos dos tipos de fechas, ¿no? Entonces tenemos otra característica que tiene esta información y que a mí me parece interesante que se entienda es, hay una fecha que se llama fecha de síntomas y una que se llama fecha de ingreso. La fecha de síntomas es la fecha que declaró la persona que dice que empezó a sentir síntomas. Y la fecha de ingreso es cuando en la unidad médica donde se le recibe a esa persona se le ingresa, ¿no? Entonces, eh, una de las, digamos, de los problemas o porque se empezó a registrar este tipo de información era, y porque volvió relevante, era porque hubo mucha gente que esperó mucho tiempo para acudir al médico. Entonces esperó de 1 hasta 2 semanas después de que empezó a sentir síntomas para ir al médico. En muchos casos eso significó una gran diferencia en la expectativa de vida. De hecho, esto lo vamos a ver. Eh, luego, y también tiene un efecto bien interesante porque muchas veces algunas personas sintieron síntomas, pero no los asociaron necesariamente a COVID, sino que pensaron que era algún tipo de otra enfermedad. Entonces, hay un desfase como de 5 días, de 3 a 5 días entre estas dos fechas que vamos a ver. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la fecha de síntomas, por ejemplo, la primera tiene esta característica, las más comunes son de 2022 y las fechas de ingreso también son de 2022. Entonces, cuando más, digamos, a pesar de que la pandemia tuvo como su momento tal vez más álgido el 2021, en 2022 es cuando más información clínica tenemos de esta pandemia. Bien, luego vamos a ver sospechosos. Los sospechosos son el código 6, nada más, son los únicos que voy a considerar como sospechosos.
Y entonces los que estoy dejando fuera son códigos 5 y 4 si no mal recuerdo. Eh, Porque, sí, 5 y 4. Y luego, lo que voy a hacer después es determinar quiénes son los casos de defunciones. Y los casos de defunciones los voy a... hay una fecha de defunción también, y la fecha de defunción está mayormente poblada por este código. Este código significa que esta persona, por ejemplo, no falleció, ¿no? Porque tiene este código. Fecha entonces, esto quiere decir que esta persona no falleció, por y las que sí tienen aquí una fecha es cuando fallecieron estas personas, ¿vale? Luego, entonces, ¿cómo voy a determinar si es que dentro de mi dataset tengo personas fallecidas? Lo primero que voy a hacer es voy a utilizar la misma regla para confirmación, es decir, voy a tomar aquellos que están confirmados como COVID y que además tienen como fecha de defunción distinta al código 999. Esos van a ser personas que fallecieron durante el COVID, ¿vale? ¿Sí? Hasta ahí queda clara la manera en que los voy a obtener. Ok, pues le damos ROM. Y vamos a ver ahora cómo se ven la distribución en el caso ahora de defunciones por sexo y edad. Y en este caso, entonces, digamos que lo más común fueron defunciones hombres, son, este, son 207,000, sí, hombres y 129,000 mujeres. Bien, ahora veamos el histograma y se ve de esta manera. Entonces, digamos, no te encontraste un poco con la idea de a pesar de que la mayor cantidad de personas que se enfermaron están en el grupo de 30 a 40, la mayor cantidad de personas que murieron están tal vez en el de 50, 70, 80, ¿no? Por ahí más o menos. Es donde está la masa. Entonces, resulta ser que esta epidemia efectivamente está asociada con personas más, digamos, de mayor edad. Al menos su efecto catastrófico, digamos, de nivel de muerte, ¿no? Que es como sería en este caso. Bien. Y mayoritariamente hombres. Esa es una cosa que todavía no alcanzo a entender muy bien por qué. Bien, eh, ahora vamos a agrupar entonces todo por fechas. Lo que quiero hacer son series de datos. Entonces, lo que voy a hacer es generar una serie de datos de confirmados, de sospechosos y de defunciones. Entonces, un poco la idea es que veamos cómo se ve la serie de tiempo de los casos desde que inició la pandemia hasta la fecha. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, voy a hacer grupos, voy a agrupar toda la información por fecha de síntomas. Entonces, voy a declarar que en este caso la persona se enfermó a partir de que dijo que tenía síntomas. En realidad, el proceso de incubación tomaba de 3 a 7 días, lo que sabemos. Entonces, quiere decir que en realidad se tuvo que poner 3, 2 días o 7 días antes de que empezó a presentar síntomas. Eh, entonces, aquí tenemos el primer caso. De hecho, este es el caso que todos registramos como, como inicial, que es una confirmación el 19 de febrero del 2020, es el caso 1. Eh, Luego hubieron dos casos el 22 de febrero y así sucesivamente, ¿no? Luego, vamos a agrupar por fecha de ingreso. Entonces, digamos, esa es la fecha que dijo la persona que tuvo síntomas. ¿Cuándo se le ubicó en una clínica? Se le ubicó hasta el 27, ¿no? Entonces, esa persona dijo que tuvo síntomas el 19, pero llegó a una clínica hasta el 27. ¿Ok? Luego, vamos a agruparlo por fechas de funciones diarias también. Entonces, la primera defunción se ubica en febrero 26 digamos, es la fecha que dice que se ubica que la persona que falleció tuvo síntomas, empezó a tener síntomas en febrero 26, pero su defunción se ubicó hasta el 18 de marzo del 2020, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver sospechosos diarios. Los sospechosos, digamos, las primeras personas que empezaron, los primeros test que se hicieron en el país fueron desde el 1 de enero del 2020. En realidad no, en realidad empezamos desde el 2019, pero no hay registros concretos de eso.
Entonces, digamos que desde el 1 de enero del 2020 se empezaron con las pruebas y, por ejemplo, se detectaron 132 sospechosos y entonces hablábamos de cientos de personas que se estaban analizando en este momento. Eh, Luego vamos a graficar la información. Lo que voy a hacer es simplemente voy a graficar tres, cinco series. Entonces tengo confirmados y esos confirmados van a ser confirmados, digamos, y se va a graficar con su fecha de síntomas. Luego los confirmados B son con fecha de ingreso. Entonces hay una diferencia ahí, ¿no? Entre fecha de síntomas y fecha de ingreso. Defunciones también se pueden analizar por fecha de síntomas y por fecha de defunción, y sospechosos solamente por fecha de síntomas. Eh, Vamos a hacer el data frame, que se vería así. Entonces me voy a quedar únicamente con de esta forma. Entonces la primera fecha que ubico es la del febrero del 2020, en la cual hubo confirmados sospechosos 217 y así sucesivamente hasta hacia abajo. Luego voy a agrupar, digamos, ordenar la información y vamos a graficar la serie de datos de esta manera. Entonces así se ve la evolución de la pandemia en este punto, ¿no? Entonces, los confirmados iniciaron, digamos, son personas confirmadas en la línea azul. Digamos que los puntos más álgidos de la pandemia fue en este diciembre del 2021, luego fue el enero, perdón, del 2021, finales del 2020, finales del 2021, luego aquí fue algo del 2022, aquí tuvo como dos momentos bien extraños, de hecho todavía no lo alcanzo a explicar muy bien yo, lo he tratado de entender, pero no, y está otro momento. Entonces todavía se ven estos momentos cíclicos de, de la pandemia. Y de hecho aquí está como esto, no sé si seguramente les sonó a principios del año pasado, se empezaba a sospechar que a lo mejor había un repunte, en realidad por fortuna fueron solo sospechos, ¿no? No solo fueron sospechosos los que crecieron y no necesariamente fueron los casos los que se incrementaron. Luego para facilitar el análisis, podemos verlo con medias móviles. Entonces voy a utilizar una media móvil con una ventana de 7 días y no es tan arbitraria mi decisión. ¿Por qué ocupo 7 días? Porque es más o menos el tiempo de incubación. Pues estoy asumiendo que eso puede suavizar un poquito entre que alguien que se confunde, ¿no? De a lo mejor en realidad dicen, empecé con síntomas la semana pasada, pero no se acuerda el día. Entonces suavicemos un poco la información para verla un poco de esta manera, ¿no? Para ver cómo se vería ya en forma suavizada la información, sin mucha contaminación de ruido, entonces se vería más o menos la evolución de esta manera. Si podemos analizarlo por individual solamente los confirmados, así, si lo quisiéramos hacer en medias móviles se vería de esta manera, que es más o menos cómo se ve la evolución con los diferentes picos. Eh, y esta, que es una serie, lo que hice aquí fue acumular los casos, entonces, eh, ¿por qué estoy haciendo este tipo de análisis? Porque lo que quiero entender si es que este tipo de pandemias se comportan como dice la teoría. La teoría dice que las pandemias se comportan de una forma logística, con una función logística. ¿Eso qué significa? Significa que tienen una trayectoria, bueno, ustedes si se acuerdan de la clase de cuando vimos logit, ¿cómo es una función logit? Si ustedes se acuerdan. Una función logit es, si la vemos la función de distribución, la densidad se ve así. Pero si vemos la función de acumulada, ¿cómo se vería? La función acumulada se vería de esta manera, se vería como una S, donde aquí arriba está el 1, ¿sí? Entonces, ¿y cómo separamos y para qué nos sirve esta forma funcional? Bueno, porque en el caso de un logit, lo que hacemos es una partición. Decimos que los que están para acá los vamos a categorizar como 0 y los que están para acá los vamos a categorizar como 1. Esto es lo que hicimos básicamente cuando hicimos un logit, ¿no? De hecho, este es el principio que utilizamos para hacer los logit ordenados y los por vida ordenados, que son particiones. Entonces, esa misma idea la puedo trasladar para la función acumulada, y eso quiere decir que aquí está, digamos, este punto, entonces todos los que estén por encima de este punto los voy a clasificar como 1 y todos los que estén por abajo los voy a clasificar como 0, ¿vale? Entonces, este principio que está aquí
Esta función que está aquí es una función logística y que describe todos los procesos, o hemos pensado que es una buena manera de modelar todos los procesos que siguen un proceso de propagación similar al de la pandemia. O también modela situaciones como las de los de presa-cazador. Piénsenlo de esta manera. El ejemplo que siempre me ponían a mí en mi clase de ecuaciones diferenciales era, es como, imagínate que tienes una población de solamente lobos y conejos, ¿no? Entonces, si hay mucha población de lobos, entonces los lobos mueren de hambre porque hay pocos conejos. Entonces, cuando se mueren los lobos hasta un nivel, digamos, pequeño de población, entonces otra vez los conejos vuelven a, digamos, a vivir, y entonces cuando vuelven a aparecer los lobos, y así sucesivamente se repite el ciclo. Entonces, es al principio hay pocos lobos, porque hay muchos conejos que los comen, y luego empiezan a morir los lobos y otra vez quedan pocos, ¿no? Y se repite el ejercicio. De hecho, a estos aquí lo que debería de haber es arriba otra de estas curvas, ¿no? ¿Les hace sentido eso hasta aquí? Sí. Bueno, entonces veamos nuestra gráfica. Hay pocas personas que enferman, se contagian todos los que se tenían que contagiar y otra vez se detiene la pandemia. Se vuelven a enfermar todas las que se tienen que enfermar y se vuelve a detener la pandemia. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Es un comportamiento lógico, ¿no? Entonces sí, parecería ser que sí lo tiene, ¿no? Vale. ¿Tienen dudas? Ok, vale, vayamos. Entonces, ahora veamos el caso de funciones, que es un poco más difícil de entender un poquito. Entonces, tengo dos series de defunción. Tengo defunciones por fecha de síntomas y por fecha de defunción o de muerte, ¿no? Entonces, la fecha de síntomas está desfasada, la línea roja está desfasada de la línea verde, por la razón de que, en efecto, hasta que una persona fallece, transcurrió un tiempo, ¿no? Es decir, entre que tuvo síntomas y que falleció. Entonces, se ve el desfase, ¿no? Así, entonces, es la información eh, que tengo digamos, graficada. Si la grafico eh, como medias móviles, se vería de esta manera. La puedo ver también de forma acumulada, que se vería más o menos de esta manera. Y bueno, y listo. Entonces ya me quedaría voy a trabajar con estas series que les mostré. Si quieren guardar la información, tal vez sea una buena idea, es para después no tengan que ejecutar todo lo que hicimos. Les comenten esta línea y guarden el archivo, hacer un archivo acá grande, pero si luego quieren utilizarlo para otro análisis también se vale, que es como son las series de casos, son puras series de tiempo que pueden luego analizar si quieren con otras técnicas. Yo no lo voy a guardar, lo voy a dejar así. Y vamos entonces ahora a hablar del algoritmo que voy a utilizar, que es Camin. Bien, antes de continuar. Ahora, después de haber revisado la serie, tomemos una decisión. ¿Se puede o no se puede aplicar aquí un clustering dentro de la información que hemos visto? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el principio básico de un clustering? O sea, cuando queremos resolver un problema por clustering, tenemos que pensar que la información que estamos analizando se puede tratar como si fuera información a la cual se le puede agrupar, ¿no? Entonces, hagamos un descarte. Tengo información de personas confirmadas por COVID. ¿Podría yo agrupar? ¿Podría yo saber, digamos, que se agrupan las personas que se enfermaron? ¿Podría yo tener algún tipo de información en el dataset que tengo? Entonces veamos el dataset que tengo. En el dataset que tengo información déjame regreso a las columnas, aquí arriba. En el dataset que tengo esta información. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Esa es la información que tengo. Tengo de dónde viene la persona, el sector en el que trabaja, el sexo, entidad, tengo su nacionalidad, si está embarazada o no, si habla una lengua indígena, si tiene diabetes, si tiene POC, asma, si tiene algún tipo de hipertensión, otras características, cuándo le tomaron la muestra, su país de nacionalidad, país de origen, si está en una unidad de cuidados intensivos. Bien, esa información, ¿de qué situación es en la que me está hablando? Me está hablando de una persona que ya está en una situación hospitalaria, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un clúster,
me tengo que preguntar si es posible, con esta información de que tengo aquí, puedo clusterizar, por ejemplo, a las personas que son sospechosas. Descartemos primero esto. Todas las personas que son sospechosas se les puede segmentar utilizando esta información. Yo creo que no, porque probablemente la sospecha de enfermedad está asociada más con tu entorno. Si tuviéramos información de entorno, por ejemplo, ubicación geográfica donde, por ejemplo, donde sospecha que se enfermó o algo por el estilo, a lo mejor podríamos hacer un clúster, porque esa característica nos permitiría segmentar la información de esas personas. En este caso no la tenemos. De igual manera, es para los que son confirmados. No tenemos información específica de dónde se enfermaron. Entonces, tampoco por ahí podría funcionar un clúster. El único caso donde yo creo que funciona un clúster es en el caso de las personas que fallecieron, porque de ellas sí tenemos información clínica. Sabemos cuándo se enfermó y cuándo murió. Tenemos la fecha en la que tuvo síntomas, la fecha el tiempo que le tomó para ir al médico. Tenemos información clínica de ellos, por ejemplo, como si tuvo algún tipo de enfermedad eh, previa, por ejemplo, si tenía diabetes, EPOC, hipertensión, un montón de características. Entonces, vamos a tratar de hacer un clúster en específico, nada más de las personas que fallecieron, y ver si estas características que están aquí nos permiten segmentar ese grupo de personas. ¿Vale? Esa es la razón. Entonces lo voy a hacer únicamente para este grupo de personas. ¿Y en alguna duda? ¿No? Bueno, ok. Entonces me voy hasta abajo para mi análisis. Creo que no va a dar tiempo de terminar el ejercicio hoy, pero vamos a hacer lo posible. A ver. Bien, entonces, bien, tienen información de los estados también, si ustedes quieren mirarla. Este, Voy a utilizar únicamente el dataset de defunciones y ese lo voy a llamar defunciones KM, simplemente para aludir que voy a utilizar un CAMIN. Entonces voy a trabajar con 337.019 19 variables, 19 registros. Sí. Ujú. Y voy a calcular una variable que va a ser días que le tomó entre a la persona, entre que ingresó a una clínica y tuvo síntomas. Esa la voy a calcular con esta función y voy a calcular otra variable que se va a llamar días de defunción, que va a ser la fecha entre que falleció y la que tuvo síntomas, ¿no? El tiempo, el lapso que pasó en esas dos. Entonces tengo digamos, dos nuevas variables que estoy creando ahí, y vamos a ver cómo se vería mi columna de mis datos. Esos serían todos mis dataset que tendría y creo que está completo todo, excepto por estos de acá, ¿no? Por eso no los voy a ocupar estos porque no están completos por eso. Entonces estas que están aquí no las voy a ocupar para mi análisis posterior. Sobre todo porque no todos se hicieron prueba PCR, ¿no? Había de antígeno y había de otras pruebas. Bueno, antígeno básicamente y PCR. Bien, así se ven los datos y vamos a ver cómo se ve la entidad. Entonces la entidad, en este caso lo que voy a hacer es la proporción, entonces la entidad que reporta más información es la 9. ¿Quién es la entidad 9? ¿Alguien lo ubica? Ciudad de México, ¿no? ¿Y quién es la entidad 15? Estado de México. Y la 14, Veracruz. Si no mal recuerdo, creo. Sí, algo así debe haber sido. O Vero 13 es la Veracruz. No me acuerdo, alguno de estos es Veracruz, de los más altos. Y luego, entonces la de aquí arriba es entidad donde se hospitalizó. Entonces, el 17% de las personas se hospitalizaron en la Ciudad de México. De hecho, podríamos decir que en el centro del país estuvieron hospitalizadas cerca del 28% de las personas que fallecieron, ¿no? Luego, ¿dónde vivían? Esa es entidad de residencia. Entre justamente entre la entidad 15 y 9, pero sí notan el cambio, es decir, cómo es que la entidad, o sea,
donde las personas, por ejemplo, había 14% de las personas vivían en la entidad 15, pero la hospitalización principal fue en la Ciudad de México. Eso quiere decir que tener un modelo centralizado de hospital, sí es un tema, ¿no? O sea, este, puede generar hasta problemas logísticos, ¿no? De atención. Este, bien. Luego, podemos ver el sexo de las personas que fallecieron, que en este caso son, principalmente fueron hombres, 72%, mujeres, 38%. La edad, veamos qué proporción de edad hay. De hecho, las de 65 hasta acá son más o menos el 3%, las que fueron falleciendo, por desgracia, y las que son menores de 100. Me voy a quedar únicamente con las que son menores a 100 porque noté que hay más de 100. Puede ser que sí existan, pero pueden estar, le van a meter un poco de ruido al modelo de clasificación, por eso yo las decidí quitar. Pues lo voy a quitar las personas que tienen más de 100 años, me voy a quedar solamente con las que son de menos de 100 años. Entonces, pierdo poquitos datos, digamos nada más por eso. Veamos si es que se reporta información de embarazo y sí, resulta ser que sí. Eh, Poquitito, ¿no? En realidad, de hecho, casi cero. En realidad, sí, porque 97 es no hay información, 02 es no y el uno es sí, ¿no? Entonces, en realidad casi no hay información, es el mayor de los casos. Y, ¿Y por qué? Porque por alguna razón es irrelevante en este caso, ¿no? Es decir, o sea, no necesariamente en un momento de pandemia se captura ese tipo de información. Luego, por ejemplo, si la persona habla una lengua indígena, también lo más común es que, por ejemplo, no, en este caso dos es no, y 99% es 99 no hay información. Entonces, aquí, por ejemplo, sí se hizo un esfuerzo más amplio por capturar si la persona hablaba una lengua indígena, ¿no? Entonces, y en el caso hay 2% de las personas que sí hablan una lengua indígena. Luego, veamos, eh, solamente me voy a quedar con los que son caso uno y 2. Entonces, todos los que son no hay información los voy a dejar fuera, porque creo que a lo mejor se puede tener un efecto sobre el agrupamiento. Luego, diabetes, veamos. Resulta ser que 63% de las personas decía que no y 37% dijo que sí, tenía diabetes de las personas que fallecieron, ¿no? Me voy a quedar únicamente con las que sí puedo categorizar. Luego veamos todos los que son EPOC. Igual, 95% dijeron que no, 5% dijeron que sí. Eh, entonces, noten cómo es que lo que empieza a aparecer es una de las hipótesis o una de las cosas que transmitió el gobierno cuando la pandemia era que dijo que las personas que principalmente estaban falleciendo era porque tenían una enfermedad respiratoria o asociada a enfermedades cardiovasculares. Y hasta ahorita no parece que sea el caso, ¿no? No mayoritariamente. ¿No? Entonces, luego, veamos EPOC, y luego veamos ahora, ¿no? Y inmunosupresión, no me acuerdo cómo se llama esto, perdón, se las debo, tiene mucho tiempo que no lo reviso. Y voy a avanzar un poquito rápido esto, porque si no, no voy a llegar. Hipertensión. En el caso de hipertensión, veamos, en hipertensión tenemos que el 56% dijo que no y el 44% dijo que sí. Tal vez es así, que tal vez esta sí es una condición que está más asociada con, por desgracia, el fallecimiento por COVID. Luego, otra condición que no sabemos cuál es necesariamente, cardiovascular, obesidad, por ejemplo. También se dijo esto, ¿no? Que las personas más obesas eran las que más fallecían. Y resulta ser que no, el 80% de las personas no era obeso, ¿no? Solamente el 20% era obeso, ¿no? Este, ¿Qué más? Si tienen una enfermedad renal crónica, bueno, el 93% dijeron que no tenían, entonces tampoco tenía que ver necesariamente con eso. Eh, Tabaquismo, tampoco necesariamente con tabaquismo.
Y bueno, vamos a avanzar hasta aquí, bueno, y bueno, vamos hasta días de ingreso. Entonces, esa es y que tal vez con esto voy a cerrar un poco la clase de hoy. Entonces, por ejemplo, las personas que fallecieron en promedio, los días entre que ingresaron y tuvieron síntomas, en promedio fueron 5 días. Es decir, las personas que fallecieron esperaron 5 días para ir al médico. Y entre que fallecieron y tuvieron síntomas pasaron 13 días. Eso significa que en sus casas estuvieron más o menos 8 días sin atención, en promedio, ¿no? Pues por eso de quédate en casa, para ese señor, yo digo que, ¿qué onda, no? Pero bueno, este, luego, vamos a, creo que me voy a quedar aquí y sí, me voy a quedar aquí con esta última gráfica que vamos a hacer. Se va a tardar un rato en hacer, entonces creo que no, nos vamos a quedar aquí, salvo que tengan alguna duda. No sé si tengan algún comentario, ¿no?